A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa que le hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hoy, mis amigos y amigas, vamos a hacer algunos comentarios y algunas reflexiones sobre el denominado programa o plan de gobierno en materia económica y financiera del gobierno nacional presidido por el señor Lenín Moreno. El objetivo no es hacer críticas sin fundamento de ningún tipo, sino hacer algunas reflexiones, algunos comentarios sobre los varios elementos de ese programa económico y ver si es insuficiente, si es suficiente a los efectos de restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, así como crear las condiciones necesarias para que el Ecuador vuelva a crecer a tasas del 4 o 5% anual. El objetivo es crear más empleos adecuados. El presidente hace 2 o 3 semanas aproximadamente, y luego los varios altos funcionarios que lo acompañan en la parte económica y financiera, como es actualmente la ministra de Finanzas, como es el señor director general del SRI, como es la gerente general del Banco Central, el equipo económico del presidente fundamentalmente, han comenzado a anunciar cosas un poquito ya más precisas del esquema general propuesto por el señor presidente. Pero hay aciertos en una serie de mensajes que da el señor presidente. Hay aciertos y hay una serie de medidas que están en la dirección correcta. No se puede negar eso. Por ejemplo, el presidente inicia su intervención anunciando su programa económico, indicando cosas como las siguientes. 1. Que ya el modelo de desarrollo anterior de la época del gobierno del señor Correa no va más. Que ese programa y el modelo y los fundamentos de ese modelo se agotaron. Ya no es posible que el gasto público y el consumo sean los que explican el crecimiento de la economía, habiendo dejado en el modelo anterior al sector privado, a los empresarios, exportadores privados e inversionistas privados a un lado. Yo digo, como siempre he dicho, que ese modelo del señor Correa, el presidente anterior y su gobierno, fue un fracaso. El presidente Moreno no le llama fracaso, le llama que en definitiva se agotó, no va más. Y ese es un buen mensaje. Y es un buen mensaje porque eso significa que el presidente ha intuido, sea por experiencia propia, sea por las sugerencias que le dan sus propios ministros en el área económica y financiera, de que sencillamente no es posible en esta nueva etapa dejar a un lado al sector privado de la economía. Entonces dice, no, ahora es el sector privado el que tiene que llevar la posta para el crecimiento de la economía y del empleo adecuado, ya no el gobierno nacional a través del gasto público. Si usted recuerda de los varios análisis que hemos hecho, queridísimos amigos y amigas, en el modelo anterior, quien explicaba en su mayor parte la expansión de la economía, la creación de empleo, etcétera, 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 era el gasto público, el gobierno vía gasto público, que se expandió en forma brutal, perdónenme la expresión.
Y yo me permito recordar que el año 2006-2005, antes de la administración del señor Correa, el gasto público con respecto al Producto Interno Bruto era alrededor de 20-21%. En la época del gobierno anterior, debido a su filosofía, a su forma de concebir el proceso económico y financiero, llegó el año 2014 al 44%. Imagínense, ecuatoriano, de que antes por cada dólar que se creaba, pongámoslo en forma simple, de riqueza anual en el Ecuador, 20 a 21 centavos se debía al gobierno nacional, a través de lo que es obra pública, a través de creación de empleo público, etc. Pero en el 2014, por cada dólar, el gobierno creaba riqueza, por decirlo así, en forma demasiado simplista, 44 centavos. Un crecimiento espectacular del gasto público. ¿Y cómo era financiado ese gasto público en ese modelo? Bueno, dos variables fundamentales, no las únicas, pero dos variables. Primero, el alto precio del petróleo. Petróleo ecuatoriano a 100 o más dólares el barril. Y segundo, el endeudamiento masivo en condiciones totalmente inconvenientes para la economía ecuatoriana. Pero el gobierno lo que quería con esas dos palancas de financiamiento es empujar el gasto público. Hoy por hoy, para que ustedes observen, hay una serie de personas en el sector privado que estiman que el número de empleados públicos esté alrededor de 600.000 personas. Un tamaño del Estado enorme como jamás había tenido el país. Jamás. Si no se produjo en la época del gobierno anterior. Eso el presidente ha dicho en simples palabras, no va más. Y que por lo tanto el sector privado tiene que entrar hoy a trabajar mucho más de lo que trabajó en el pasado, porque el gobierno actual está dispuesto a tratar en forma adecuada, no solamente en términos de educación, etcétera, sino en términos de política económica. Entonces yo digo, lo pongo en la siguiente forma, que no es esquema del presidente, ni es sus expresiones. Hoy la nueva etapa es de que el crecimiento de la economía, la expansión de la economía y del empleo debe pasar a dos motores del sector privado. ¿Cuáles son estos dos motores? En mi vocabulario y en la forma de expresarme. La inversión privada, sea nacional o extranjera, y las exportaciones privadas. No importa si las exportaciones son de atún, en latas, sardina, si es flores, si es cacao, café, automóviles, lo que sea. Exportación de bienes y de servicios. Y naturalmente la inversión privada, nuevas fábricas, sea porque empresarios extranjeros les interesa venir al Ecuador para una fábrica de algo, o empresarios ecuatorianos, o porque una serie de empresas internacionales mineras vienen sencillamente ¿a qué? A invertir en el sector minero, no importa si es cobre, si es oro, etc. Esos son los dos motores que, como yo interpreto, el gobierno quiere empujar, quiere estimular, quiere incentivar. Pero esos dos motores, como cualquier motor, queridos amigos y amigas, necesita un combustible. Y un buen combustible. ¿Cuál es ese combustible? La política económica, financiera y bancaria del presidente actual. Y no solamente la política, sino cuán beneficioso y de qué calidad es esa política económica. Y esta política económica tiene que ver sencillamente con ¿qué? Con política tributaria, tiene que ver con política monetaria, tiene que ver con política crediticia. Y aquí es donde el programa del presidente entra y dice el presidente, hay 4 ejes. Esos 4 ejes tienen que ver con el sector fiscal, hay que reducir el tamaño del Estado como segundo eje, el tercero es la balanza de pago, el sector externo, el cuarto eje pues la reactivación productiva. Y acompaña a esos 4 ejes 14 decisiones que sus colaboradores, los colaboradores del presidente Moreno, han comenzado a detallar de qué se trata. Entonces, pongamos en el sector fiscal, que es el desequilibrio grave que tiene el país, porque a través de eso se producen desequilibrios de otras naturales, entre ellos lo de la balanza de pago y el sector externo. ¿Qué propone en forma sucinta el presidente y su equipo económico? Dice, bueno, tenemos que reducir el tamaño del Estado. ¿Eso qué significa? Y eso ya lo han dicho y eso me parece acertado.
van a eliminar una serie de empresas públicas que no tienen sentido en su existencia. Me parece un acierto. Segundo, vamos a hacer desaparecer algunas oficinas públicas que tampoco tienen sentido. Me parece bien. Tercero, dice, vamos a fusionar ministerios. Otra decisión acertada que ya en estos días, sencillamente el ministro correspondiente lo ha dicho. Por ejemplo, las dos empresas petroleras se van a fusionar y eso me parece un acierto. 3 ministerios se van a fusionar, ¿como cuáles ministerios? Por ejemplo, el Ministerio de Hidrocarburos, el de Energía y el de Minería. Un solo ministerio. Yo recuerdo, y muchas veces en este programa lo he dicho, antes del gobierno anterior, antes del señor Correa, había un ministerio que se llamaba Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos. Y el que era ministro de Estado tenía 4 áreas que manejaba: minería, energía, petróleo y el sector pesquero. Y ese ministro, cualquiera que haya sido ese ministro en el pasado, tenía 4 subsecretarios para atender esos 4 sectores. Pues bien, en el gobierno anterior se crearon 4 ministerios. Hoy el presidente acertadamente dice, vamos a unir 3 ministerios a formar uno solo. Eso está bien, así como van a hacer desaparecer una serie de empresas estatales que no tienen sentido porque pierden plata, no son viables, etc. Sin embargo, lo que en esta primera parte hay que tener presente es de que ojalá esto no sea que solamente el ministro A y el ministro B desaparece porque se fusionan 3 ministerios y el resto del personal se le busca empleo por cualquier otro lado. Cuidado, o porque se eliminan una serie de empresas públicas que no son viables y resulta que esos empleados públicos que están ahora, mañana se los ubica por otro lado. No, espero que eso no sea así. Cuando uno fusiona ministerios, cuando hace desaparecer empresas que no tienen sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que acontece? O cuando se unen 2 empresas estatales de petróleo como actualmente lo han anunciado. ¿Qué significa? Que hay que reducir la nómina. Se reduce la nómina para bajar la cantidad de empleados públicos. Ahora, eso lamentablemente quedarán sin empleo algunas personas, X cantidad. Pero lamentablemente cuando los gobiernos van más allá de lo razonable en esta materia de crear ministerios por todos lados, y eso es lo que hizo el presidente anterior, llega un momento dado en que el nuevo presidente, en este caso el señor Lenín Moreno, le toca hacer el chico malo, de decir, muy bien, X miles de personas tienen que quedar en desempleo, pero tendrán empleo una vez que estos motores nuevos del sector privado comienzan a progresar, comienzan a hacer inversiones, ponen nuevas fábricas, se exporta mucho más y entonces tendrán empleo en esa forma. Ojalá no sea que andan buscando empleos para esas personas que van a quedar sin empleo si se eliminan una serie de ministerios. Eso hay que tener cuidado. Pero en todo caso los anuncios en esa forma yo creo que es acertado por parte del presidente. Para mí es insuficiente. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que reducir mucho más el tamaño del Estado. Yo he dicho en forma pública, y que aquí en un programa, en una parte lo he dicho también, de que el gasto público al 21 debe ser el 30% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Que habrá que bajar el gasto público en 5.000, 6.000, 7.000 millones, adicionales de lo que ya ha bajado en este último año de gobierno del presidente Moreno. Lamentablemente hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no hay alternativa. Y muchas veces yo he puesto el ejemplo de Grecia. Si ustedes recordarán, Grecia, gobiernos anteriores del señor Tsipras hicieron una serie de barbaridades. Y al señor Tsipras, primer ministro de Grecia, tuvo que hacer un ajuste brutal. Y recibió la ayuda del Banco Europeo, de los alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, uno no quisiera que caigamos en esa situación, queridos amigos y amigas. No queremos. Pero para eso hay que tomar las decisiones que van a tener un costo social. Y ese costo social hay que absorberlo, pero hay que impedir que eso pegue más a los pobres. Y la política social tiene que entrar en acción. Eso implica que hay que asignar más recursos a sectores sociales como educación y como salud. Sí, 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 pero hay que hacer el otro sacrificio y el gobierno tiene que hacer cosas adicionales. El globalismo es un esquema que a mí nunca me ha agradado.
Yo he preferido que las medidas se tomen en forma rápida para que los mercados, los empresarios, los consumidores, los hogares se ajusten rápidamente a la nueva situación. Pero hoy la estructura social y los problemas políticos y sociales que tiene el país no permiten decir, oiga, vamos a un ajuste rápido, sino que tiene que ser gradual, pero no con la gradualidad que el gobierno está tomando una serie de decisiones. Por otra parte, en la parte tributaria, ¿qué es lo que propone el gobierno nacional? Y aquí voy a indicarles 2 o 3 medidas aisladas que están dentro de ese programa, en la parte fiscal y tributaria, en la que sencillamente no tiene razón el gobierno. Primero, los seguros privados de salud y el seguro de vida, hoy por hoy no pagan el IVA. Entonces el gobierno ya anuncia que en el proyecto de reformas que está preparando para la Asamblea Nacional, esos seguros de vida, esos seguros de salud privados van a pagar el 12%, lo que significará que las primas para toda la clase media que tiene seguros privados y que no hacen uso del seguro social para irse a atender con medicinas, con médicos, sencillamente le costará mucho más. Eso es grave. El segundo ejemplo es que el 13º y el 14º sueldo, que lo reciben los trabajadores todos en el Ecuador, sencillamente están exonerados del pago de impuesto a la renta. El gobierno ha anunciado que va a pagar en la nueva reforma tributaria que se avecina. Ese es otro error, pero claro, el gobierno, alguna gente dice del gobierno lo siguiente. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Aquellas personas que ganan más de $100.000 al año, vale decir más o menos 8.000, por lo menos $8.000 cada mes, es gente que tiene plata y por lo tanto sí debe contribuir un poco más sencillamente a este esfuerzo que está haciendo el gobierno para poner en orden las finanzas públicas. Igual es con el seguro privado. Los seguros privados lo hace no la gente pobre, dice el gobierno, ¿no? En una otra forma, sino la gente que tiene un poco de plata. Por lo tanto, el que tiene más debe pagar más, debe contribuir más. Ese es el esquema y la afirmación. Pues yo les digo, amigos, que ese es un error, porque si eso fuera cierto, para ser consistente, para ser coherente con esa filosofía del que gana más, pague más, entonces váyase a la ley de impuesto a la renta, reforme la tabla de impuesto a la renta para las personas naturales. Hay en la ley, en un artículo, la tabla, no recuerdo bien, pero tiene 8 tramos de ingreso. Y hay una parte de lo que se llama impuesto proporcional y hay lo que es impuesto progresivo. Entonces, si es que la filosofía de que el tiene más, paga más, haga un mayor esfuerzo, entonces reforme esa parte de la ley y haga que ese impuesto progresivo a la renta personal suba un poco, pero deje en paz a los seguros privados de salud y de vida y al 13º, 14º sueldo. Yo les recuerdo a ustedes, amigos y amigas, cuando se crearon esos sobresueldos, hace muchos años atrás. La idea del legislador y del gobierno en ese entonces era que ese 13º sueldo 100% sirva para un propósito que quiere el trabajador en determinadas épocas especiales del año, como la época escolar, por ejemplo. Y hacer que pague impuesto a la renta implica que el 13º y 14º se reducen, igual que es el seguro de vida, el seguro de vida y de salud. ¿Qué va a pasar? Que con el 12% que le van a hacer pagar, un error que tienen que corregir, sencillamente alguna gente de clase media dirá, pues, oiga, es demasiado caro, entonces ahora me voy a los servicios del seguro de salud, del seguro social, sencillamente a hacerme atender de los médicos, porque me den medicina gratis. Entonces, la demanda hacia los servicios del seguro social por hospitalización, etcétera, van a crecer. ¿Por qué la gente de clase media que es afiliada al seguro social porque son trabajadores, etcétera, etcétera, por qué no van al seguro social ecuatoriano? Por una sencilla razón. No quieren, señor, estar llamando, oiga, ¿qué fue? De emergencia, etcétera. No, espérese un mes, espérese 2 meses para darle la cita, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente va al hospital, ya cuando uno se muere y sencillamente le dicen, no hay medicina, vaya a comprar usted mismo. Es decir, la deficiencia en el servicio de salud por parte de los hospitales públicos del Ministerio de Salud y del Seguro Social son enormes. Entonces la clase media no quiere y hace un esfuerzo de sus ingresos pagar una prima para el seguro de vida o el seguro de salud. Entonces, amigos, yo espero que el presidente escuche un poco y sencillamente diga, bueno,
Eso lo voy a eliminar y voy a coger la sugerencia de César Robalino. Y si no acoge eso y lo mandan con esos errores a la Asamblea, espero que la Asamblea, que representa los intereses populares, diga esto no se te aprueba. Pero aparte de eso, sencillamente el gobierno no programa, y yo digo, tiene que bajar el impuesto a la renta a las personas jurídicas. Subieron al 25% erróneamente, hay que bajarlo por lo menos al 20% por una serie de razones. ¿Cuál es la razón? Estimular la inversión privada. Al sector exportador privado hay que eliminarle una serie de impuestos que no tienen sentido. Está bien el impuesto a la renta, no mínimo, el impuesto a la renta mínimo, y este es un acierto del presidente. Ha dicho, ese impuesto a la renta mínimo lo vamos a eliminar el próximo año, a través de una reforma tributaria que van a preparar o que están preparando para presentarla a la Asamblea Nacional. Entonces digo, eso también es un acierto. El impuesto a la ida de divisas tiene que ser eliminado. El gobierno dice, sí, lo vamos a eliminar paulativamente a partir del año que viene, pero en la medida que mejora la balanza de pagos. Bueno, uno puede decir, bueno, algo positivo tiene esa visión, pero a su vez agregan que eso se va a ligar a que pruebe el exportador de que sencillamente está promoviendo un ingreso neto de dólares. No se puede poner condiciones de esa naturaleza. Amigos, la preocupación debe ser, hay que exportar más bienes y servicios y no hay que estar pensando en que hay que restringir la salida de dinero. Esa es una concepción equivocada del gobierno anterior que le está cometiendo el gobierno actual. Pero aparte de la parte tributaria, permítanme decirles que en el sector externo, el gobierno dice, para defender la dolarización voy sencillamente a aumentar los impuestos arancelarios. Eso también, en mi juicio, es un error. Hay que combatir el desequilibrio fiscal primero para que tenga sus efectos positivos en la balanza de pago, porque de la parte fiscal, del desorden, eso se pasa a balanza de pago o al sector externo. Entonces, en el sector externo hay que promover las exportaciones, hay que ayudar al sector exportador. El sector exportador necesita más financiamiento. El gobierno también estima que hay que fortalecer los mecanismos de financiamiento porque los empresarios, especialmente medianos y pequeños, necesitan. Pero no dicen qué van a hacer, cómo van a expandir el crédito, cómo van a expandir. Ahí usted tiene la Corporación Financiera Nacional que opera como un banco de desarrollo público, ahí tiene lo que es el Banco Nacional de Fomento. Vea los balances de esas dos instituciones, tan solamente esas dos instituciones de banca pública, por decirlo así. ¿Sí? Vean cuánto prestan, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Capitalizar esas instituciones y pedir una línea de crédito al BID, a la Corporación Andina de Fomento, a los efectos de ¿qué? De expandir el crédito a los sectores productivos del país. Los bancos están haciendo su papel, pero claro, como son bancos comerciales, suelen prestar en el corto plazo. Y los industriales, los exportadores, muchas veces necesitan, ¿para qué? Para financiar capital no de operación, sino capital fijo. Una nueva fábrica no se puede financiar con créditos a 90 días o a 180 días, ¿verdad? Entonces, aquí hay que acometer un esfuerzo adicional, ¿para qué? Para lo que tiene que ver con el financiamiento del desarrollo. Pero aparte de eso, hay el mercado laboral. Y ahí el ministro correspondiente está creando unos nuevos tipos de contratos a los fines de sencillamente de darle cierta flexibilidad sectorial. No le llaman una flexibilidad laboral global, porque el gobierno no va por esas expresiones, pero están creando nuevos tipos de contratos, por ejemplo, para eventos en lo que es hotelería, están creando sencillamente para flores, etc. Yo digo, bueno, dentro de las circunstancias actuales, eso va en la dirección correcta, aun cuando hay que intensificar la flexibilización. ¿Para qué? Para que la economía pueda crecer mucho más. Ahora, el gobierno ha dicho que va a entregar el poder el año 2021 con un déficit fiscal de 2,5%. Yo creo, estimados amigos, que ese déficit, cuando termine el gobierno del presidente Moreno, debe ser 0 o máximo 0,5%. Pero para hacer eso, amigos, ¿qué significa? Que sencillamente hay que hacer un ajuste menos gradual, un ajuste más intenso. Y el presidente tiene con su equipo económico que razonar. Hay que conseguir la cooperación internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento. ¿Para qué? Para obtener líneas de crédito más baratas y a más largo plazo. Con China hay que negociar todas esas líneas de crédito
a través de ventas petroleras, que tiene condiciones no adecuadas por el gobierno ecuatoriano. Yo estoy consciente que el ministro correspondiente se está moviendo en esa dirección. Yo he sugerido muchas veces lo siguiente: hay que decirle a China continental, al gobierno de China, el gobierno ecuatoriano debe hacerlo. ¿Cuánto te debo? Yo qué sé, pues no se tiene la idea, pero póngale usted 5.000 millones de dólares, por decir 5.000 millones. Pues bien, yo digo, distinguidos amigos de la República Popular China, yo les voy a dar 5.000 millones en bonos a 20 años plazo, 5% de interés y 5 años de gracia. Amigos, libérenme el petróleo en esa forma, porque yo necesito esto, porque tengo problemas graves en la caja fiscal, tengo problemas en la balanza de pago, etcétera, etcétera, etcétera. La economía no crece lo suficiente, así que mis amigos de la República Popular China, ayúdenme. Y yo creo que eso será difícil la negociación, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo. El ministro está haciendo su tarea, y está bien eso. Pero amigos míos, nos ha quedado corto, y en la próxima semana vamos a seguir con este tema que tiene que ver con el programa económico del gobierno, algunas cosas adicionales que son positivas, otras que no son positivas, y daremos otras sugerencias para el señor presidente. Pero permítame aprovechar la oportunidad al despedirme de dar mi solidaridad personal a las familias de estos distinguidos miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio que fueron asesinados por una banda de maleantes comandada por este señor Arias Huacho, y también a los 4 soldados que anteriormente fallecieron en cumplimiento de su tarea. Y ojalá que los 2 jóvenes que están secuestrados, que viven en Santo Domingo de los Áchila, sencillamente puedan ser liberados lo más rápido posible, con vida, y vuelvan a sus hogares. Ese es mi deseos como ecuatoriano, y mi solidaridad para todos aquellos familiares que sufren. El país está de luto y seguirá de luto. Hasta la próxima semana, queridísimos amigos y amigas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.